Y el ser honesto implica estar consciente de cómo tú te sientes al momento de transmitir un mensaje. La comunicación en esencia es eso, cómo me muestro yo al mundo, ¿no? Con qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que quiero comunicar. Entonces las habilidades... Entonces ella me dijo, cuando estés en una conversación difícil, incómoda, que no puedas responder y no sepas qué decir, me dice, ti que vas al baño. Dice, y me dice, ve al baño y ahí en el baño... Hola, soy Xilonen Santos. Soy ortoprotesista, posturóloga clínica y osteópata. Además soy cofundadora de Centro Médico en Grama y te doy la más cordial bienvenida al podcast Hablemos de Salud en Engrama. Este es un podcast donde entrevistaremos a diversos especialistas en el área de la salud e intercambiaremos puntos de vista, así como experiencias y formas de tratamiento de diferentes patologías. Este es un espacio donde queremos invitarte a conocerte más y también queremos que entiendas más a tu cuerpo y lo consientas, lo trates mejor desde el conocimiento. Así que sin más, te invito a ponerte cómodo porque tenemos mucho que aprender. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos escuchen. Pues mi nombre es Xilonen. Vamos a hacer el 6º episodio de la 2ª temporada del podcast de aquí de la Clínica en Grama. Hablemos de salud en Engrama. Y pues el día de hoy tengo como invitado a mi amigo a Norberto Lozano Chávez. Él es psicólogo, él es abogado y es músico. El día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que es bastante pues importante y yo creo que poco hablado. Tiene que ver con la inteligencia emocional desde mi punto de vista también. Eso lo iremos descubriendo también en la charla. Vamos a hablar sobre la comunicación efectiva, sobre hablar para conectar, los secretos de una buena comunicación efectiva, ¿no? Y asertiva, que lo vamos a ir desglosando con Norberto. Norberto, me gustaría que pudieras pues abordar el tema y presentarte. Ya te presentaste en nuestra primera temporada, pero adelante, Norbert. Bueno, pues primeramente me siento agradecido por estar de nueva cuenta acá. Es un placer venir con ustedes a dialogar sobre temas que me parecen realmente importantes y de los cuales rara vez se aborda, o si se aborda, se aborda de manera errónea, ¿no? Entonces, bueno, estoy agradecido y paso a mi presentación. Yo soy Norberto Lozano Chávez, soy abogado, soy psicólogo, tengo estudios de posgrado en psicología educativa, en musicoterapia y principalmente me especializo en psicoanálisis, ¿no? Digamos que son las áreas en las que me desarrollé y bueno, tengo práctica como psicólogo clínico y también he dado clases, también he dado ponencias. Entonces, pues ya tengo ahí, digamos, un recorrido amplio y vasto. Claro, pues abriendo el tema de principio, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿De qué va la comunicación efectiva? Cuéntanos. Primeramente, a mí me gustaría abordar la cuestión de qué es comunicar, qué es la comunicación, para que de ahí partamos y vayamos desglosando. A mí me gusta un principio que es comunicar, o más bien hablar, no necesariamente es comunicar, y ese es todo un tema. Podemos estar hablando y el mensaje no es claro, el mensaje no llega. Entonces, la comunicación tiene dos principales vertientes, que es la comunicación verbal y la no verbal. La no verbal es ampliamente estudiada, ampliamente trabajando, todavía se sigue abordando, porque la no verbal desde una parte evolutiva nos constituye desde hace casi 200,000 años. Entonces imagínense, ¿no? Somos seres hablantes, pero en principio nos comunicábamos de manera no verbal, sino con el cuerpo. Entonces, partiendo de eso, hay estudios en las universidades, sobre todo de Harvard, donde han llegado a la conclusión de que un 80 o un 85% de nuestro lenguaje es no verbal, solo un 15% es verbal, ¿no? Entonces, ya iremos abordando cómo el lenguaje no verbal se presenta o se manifiesta en la comunicación asertiva
y en la comunicación efectiva. La otra parte es la verbal, que no porque este porcentaje sea menor quiere decir que no tiene la importancia. A final de cuentas, la palabra es una habilidad que nos caracteriza como seres humanos, que nos distingue incluso de nuestros hermanos de las razas animales, de la especie animal, porque si bien ellos comparten con nosotros este lenguaje no verbal, no pueden verbalizar, y eso es lo que nos diferencia de las especies, ¿no? Como habitantes de esta tierra. La parte verbal se aborda principalmente desde el estructuralismo, lo que vendría siendo el lenguaje. ¿Qué es para nosotros el lenguaje? ¿Cómo llegamos a utilizar, en qué momento el ser humano pudo utilizar la palabra? Entonces aquí tenemos dos principales conceptos que maneja el estructuralismo, que es el significado y el significante. El significado vendría siendo las ideas o las concepciones que tenemos alrededor de algo, y el significante es la forma o la representación de imagen sonora. Ahorita lo vamos a ejemplificar. Por ejemplo, si yo te digo a ti, piensa en un árbol, ¿no? A nuestra mente ahorita va a venir la imagen de un árbol en específico. Incluso puede venir una sensación, ya sea por medio de nuestro gusto, de nuestro olfato, de nuestra escucha, ¿no? Entonces conceptualizamos un árbol, pero tendríamos que tener la cuestión del significado. ¿Qué es un árbol? Es propiamente un ser vivo que tiene estas características. Por eso es la necesidad de que existan los conceptos y los significados, ¿no? ¿Qué es un árbol? O qué es una planta, o cualquier objeto que se nos pueda ocurrir. Pero el significante, cada uno tendría su propio significante. Yo puedo imaginar un pino, tú puedes imaginar un roble, o sea, es infinitamente y dependerá de la singularidad de cada persona. Entonces tenemos estas dos grandes concepciones, ¿no? De el significado y el significante en la parte verbal, y el lenguaje corporal en lo no verbal. Bueno, ya para ir aterrizando, la comunicación, como yo les decía, necesariamente hablar no es comunicar, no es que vaya a llegar un mensaje. No sé cuántas veces les ha pasado que ustedes pueden escuchar a alguien y al final del conversatorio no va a haber entendido nada. Muchas palabras, pero no llegaste a una conclusión o no hubo una conjetura. Y hay veces que alguien te dice algo de manera directa, clara, y se te puede quedar incluso toda la vida grabado. Claro. ¿No? O sea, ¿qué tanto por ejemplo, tú eres esto, o tú hiciste esto, o yo considero que eres esto? Puede quedarse marcado y podemos escuchar un discurso muy, muy, muy largo y no haber entendido absolutamente nada, o no nos pudo haber trastocado de algún modo. Es ahí donde partimos de la necesidad de generar o especializarnos en la comunicación. Entonces la comunicación asertiva tendría que ver con las emociones, con una ligadura afectiva, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, qué acontece en mí, qué emociones surgen a la hora de comunicar? Y la parte efectiva. La parte efectiva, gracias. La parte efectiva solo tendría que ver con el mensaje, y que un mensaje sea claro y preciso, únicamente, ¿no? Entonces podemos ver estas grandes diferencias que luego se confunden porque ambas tienen características similares, ¿no? Por ejemplo, la comunicación asertiva tiene que ser directa, confiable, precisa, honesta, transparente, y todos esos sinónimos que tengan que ver con que algo sea muy, muy, muy tangible, ¿no? Y también la comunicación efectiva. Solo que la gran diferencia sería que la comunicación efectiva solo se va a centrar en el mensaje. Supongamos que se da un mensaje de gobierno, ¿no? Tiene que ser de... Hoy no circula, ¿no? Tal engomado. No me importa las actividades que tenías, no me importa si tienes carro o cómo te vas a transportar, ¿no? O sea, este es el mensaje. Tendría que ser efectiva. Tendría que ser efectivo, ¿no? Y tendría que ser efectivo en el sentido de que llegara a todas las personas que tienen un automóvil, o todas las personas que tienen la necesidad de utilizar un transporte. Si fuera una cuestión asertiva, estaría implícito, bueno, ¿usted cómo se siente con esta noticia? Bueno, pues a mí me afecta mi día laboral, ya me entorpeció todo, ¿no?
Entonces ahí vemos de manera como muy específica cuál sería la sí, diferencia. Está bastante claro, la verdad. Uh-huh. Y yo creo que para los dos tipos de comunicación se necesitan habilidades distintas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que no es lo mismo ser asertivo que efectivo en cuanto a la comunicación, ¿no? O sea, probablemente en la comunicación asertiva se requiera de un contacto probablemente hasta con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Para poder determinar en qué momento te encuentras, para poder transmitir esa emoción de forma asertiva, ¿no? O transmitir a partir de la comunicación o de los silencios también, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser como tú lo comentas, todo hablado, ¿no? Sino que también los silencios son parte de la comunicación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las habilidades, si es que así se puede decir, o los secretos de una buena comunicación en la comunicación efectiva particularmente, hablando primero de esa parte? Yo cuando me presentas tú esta temática y me veo en la tarea de retomar otra vez conocimientos sobre algunos temas o reforzar algunos, me preguntaba yo qué necesito o cómo quiero llegar a la audiencia, uh-huh. ¿no? ¿Cuál va a ser mi tipo de comunicación? Y entonces empecé a indagar en las debilidades y en las habilidades que ya poseo y cuáles tendría que trabajar. Entonces, en esta investigación que hago me doy cuenta que una de las principales cualidades es ser honesto, uh-huh. ¿no? Y el ser honesto implica estar consciente de cómo tú te sientes al momento de transmitir un mensaje. Esa sería como uno de los ejes que yo considero, una autenticidad y un interés real en compartir. ¿Qué tal que tú me presentas un tema y a mí me resulta incómodo, ¿no? Ya no estoy siendo franco, ya no sería franco con la audiencia. Lo importante en la comunicación efectiva no es tanto sí es el ponente porque es el que va a transmitir, pero lo importante también es la audiencia. Claro. ¿Cómo va a llegar a esta audiencia? ¿Cómo lo va a percibir? ¿Cómo voy a estructurar mis palabras, mi discurso para que el mensaje sea claro? ¿No? Entonces yo creo que lo importante sería como tener estas habilidades. Hay un psicólogo que se dio a la tarea, que es Gardner, de hablar de las cuestiones intrapersonales. A veces pensamos que todo viene de afuera y me trastoca, ¿no? y viene hacia acá, pero ¿qué tanto la conciencia del sí mismo me permite a mí poder entablar un diálogo o un mensaje claro con los demás? Expresar una necesidad. Principalmente creo que también uno de los ejes en la comunicación efectiva es que tengas claro qué necesidad vas a expresar, a partir de qué, ¿no? Por ejemplo, a mí como psicólogo me atañe porque es un interés que yo tengo real, auténtico, en compartir con las personas, en mostrarme y expresarme hacia los demás. La comunicación en esencia es eso, cómo me muestro yo al mundo, ¿no? Con qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que quiero comunicar. Entonces las habilidades, digamos que parten de algo intrapersonal. ¿Qué conciencia tengo de mí mismo? ¿Cómo estoy conectado con mis emociones, con los afectos que me surgen? Por ejemplo, ahorita yo tengo siempre antes de una entrevista, de llegar a una conferencia, siempre existe un nervio. O incluso también en la parte musical que yo tengo, siempre cuando era subirse a una presentación, al final de cuentas vas a expresar algo, siempre hay un nervio, un miedo. Pero es un miedo que te moviliza o te puede inmovilizar, te puede paralizar. Entonces tú debes canalizar esa sensación, esa emoción, esa energía hacia poder expresarte. Entonces yo creo que de las habilidades sería introducirnos en un trabajo interno para hacer más conciencia de nosotros mismos, qué somos, qué queremos. Porque bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto de los obstáculos o que empieza a mermar la comunicación. Pero en esencia podríamos tener esas cuestiones como eje, ¿no? El conocerse a sí mismo, que iría implicado con una estima, o lo que se conoce como autoestima fiable, segura, firme, el poder ser auténtico, franco, y tener bien claro cuál es la necesidad que yo quiero expresar con mi discurso. Sí, ahorita como antes de entrar a esta parte, como bien dices, de los obstáculos, valdría la pena que pudiéramos ponerlo como en ejemplos, porque al final nosotros somos seres sociales, esa es la realidad.
somos seres sociales que interactuamos en un entorno familiar, en amistades, ¿no? Con la pareja, con los hijos y en caso de tenerlos, en el trabajo, ¿no? O sea, al final, en todos esos momentos pues no sé si todo mundo lo procura, probablemente no somos tan conscientes de ese tema, pero para poder tener relaciones honestas, genuinas, auténticas, duraderas, ¿no? Pues sí, tendríamos que ejercer esto de la comunicación efectiva y asertiva, ¿no? Yo creo que en todos estos ambientes. Por ejemplo, en una cuestión de relaciones, yo creo que a todo mundo le viene bien esta parte como de relaciones en pareja, ¿no? Yo creo que ahí es donde muchas veces se notan todas nuestras cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? O sea, en cuanto a comunicación y muchas otras cuestiones de habilidades, defectos, valores, principios y demás. ¿Cuál es un ejemplo puntual en una discusión, por ejemplo, que pueda existir por inconvenientes que a ti te hayan llegado, por ejemplo, en terapia? Sé que evidentemente puedes dar ejemplos generales, pero ¿cuál es el mayor problema en este sentido de la comunicación? Entre que yo pienso y siento que a veces el otro me lee la mente, también el suponer, creo que aquí entra mucho, ¿no? ¿Qué me puedes decir acerca de esto, Norbert? Tú ayúdame a desarrollar esta idea. Sí, retomando, porque justo una parte importante de la comunicación asertiva y de la efectiva es la retroalimentación y partir de lo que tú también me estás retroalimentando. Yo había omitido la cuestión de que toda comunicación asertiva, efectiva o la comunicación en sí misma influye en nuestras esferas, ¿no? Que es la social, la familiar, la personal, la profesional. De ahí la importancia de hablar de comunicación. No es un tema al aire, no es un tema cualquiera. Todo el tiempo estamos comunicando, como bien yo decía, con palabras, con el cuerpo. Y obviamente esto se va a traducir en la manera en que yo voy a convivir con estas esferas, ¿no? Cómo voy a afrontar situaciones complicadas, cómo voy a afrontar situaciones donde puede haber un daño hacia mí mismo o hacia los demás. Por ejemplo, en la cuestión relacional, voy a partir de un ejemplo más claro. Exacto. Y ya abordamos a un ejemplo más complejo, ¿no? Supongamos que estamos en la fila del banco o en cualquier fila que se les ocurra, esperando nuestro turno. Entonces alguien que no está muy consciente de que somos seres sociales y de que hay otros que nos rodean, se mete a la fila, ¿no? Podemos ver muchas reacciones. Habrá quien se irrite y diga, oiga, ¿cómo es posible que usted se meta? ¿Que no ve que estamos formados? Y parta de un acto violento, ¿no? O sea, exigir su derecho y reclamar su derecho, pero desde un lugar violento. Habrá quien se quede inmovilizado, solo pensando hacia adentro y guardando ese coraje, ¿no? Esa ira, así de, oh, no le puedo decir nada, con esa impotencia. Y habrá, que podríamos suponer una forma idónea, quien incluso hasta de una manera amigable y amable, o con una sonrisa le pueda decir, oiga, dese cuenta que vemos varios, ¿qué le parece si mejor toma su turno? O dialogue y a lo mejor, si usted tiene una necesidad más urgente que todos, pues podría usted pasar primero, pero ¿por qué no respeta, por favor? Entonces, cambia el tono de voz, cambia la posición corporal, cambia toda mi actitud hacia esa dificultad. Obviamente, si yo tengo conocimiento de esos afectos que me surgen, ¿qué hago con la ira? ¿La descargo? ¿La contengo? ¿O la transformo? ¿No? Son las posibilidades que se manifiestan. Este es un ejemplo cotidiano, ¿no? O sea, o en el tráfico o en cualquier cosa donde no se respeten nuestros derechos, que ya vamos a llegar también en un rato a ese punto de los derechos en la comunicación asertiva. Incluso hay manifiestos sobre qué derechos hay en la comunicación asertiva. Y ya retomando lo que tú me dices del ejemplo en pareja, la suposición, ¿no? Yo espero que el otro me conozca incluso mejor que a mí mismo, ¿no? Y entonces él va a saber cómo me siento, cómo voy a reaccionar, qué voy a pensar, qué voy a decir, y entonces suponemos. La otra también es la imposibilidad de esperar y no ser reactivos, sino esperar a que el otro venga y me diga a mí, oye, ¿qué te está pasando? O antes de yo expresar. Supongamos que es muy común en la clínica, en la terapia,
siempre hay conflictos familiares y de pareja, ¿no? Es como, sí se presenta. Y en el trabajo, digamos que podríamos traducir que cuando hay una imposibilidad de poder expresar tus necesidades, esto se va a traspolar a cualquier ámbito de tu vida. Entonces, si tienes problemas en casa, seguramente no podemos asegurar nada, no podemos generalizar, pero seguramente vas a tener problemas con amigos, problemas en el trabajo. Entonces, supongamos que una pareja tiene una discordancia por planificar el fin de semana, ¿no? Yo quería ir a tal lado y tú querías ir a tal lado. Entonces, ¿cómo vamos a generar un acuerdo, una negociación? Una parte que imposibilita también la comunicación, que es muy común, es la personalización. Es decir, primero mis necesidades, primero yo. Entonces, vamos a ir a donde yo dije y hazte como quieras, ¿no? Y si no, pues no me acompañes. Pero eso no genera una negociación. O sea, una negociación sería, bueno, ¿qué tal si esta vez vamos a donde tú dices, pero la próxima vez vamos a donde yo te propongo? O sea, un dar, ¿no? Que haya una ganancia. Es importante en la comunicación asertiva que haya ganancia de ambos lados. Dentro de la pareja, dentro de los amigos, hay ciertos círculos sociales donde puedes emplear diferentes tipos de comunicación, ¿no? O sea, en ese caso yo pienso más en la comunicación asertiva, que tiene que ver, como tú lo dijiste, desde la parte sentimientos, emociones, ¿no? Entonces, en el trabajo, en otros ambientes, probablemente tenga que ver de otro tipo, ¿no? Quiero entender lo que tú me estás comunicando, ¿no? Y evidentemente también tiene que entrar la empatía, como bien lo dijiste, ¿no? En esta parte de las relaciones interpersonales, ¿no? La empatía, el hecho de como estás trabajando, estás comunicándote con una persona que es significativamente importante para ti, ¿no? Evidentemente tienes que meter otro juego de emociones o de sentimientos o de valores, ¿no? O sea, yo aquí pienso, ¿no? O sea, a veces a mí me puede llegar a pasar eso, ¿no? Que piensas, estás ensimismado, ¿no? Ensimismada, ¿no? Y solamente piensas en tus necesidades y dejas de ver al otro, como que pierdes de vista al otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Digo, yo por ejemplo me reúno semanalmente en grupos de meditación, de oración, ¿no? Para poder conectar otra vez conmigo, ¿no? Es lo que yo hago como para poder, como quien dice, volver a mi centro, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tú podrías decir o darles a nuestro auditorio de manera fácil, por decirlo, que nada es fácil, lo entiendo, pero que te puedan ayudar como a regresar, porque de verdad es muy fácil perder como el estilo, dijera aquel, o sea, como las formas, los modos, dejar de ver al otro, dejar de ser empático y por tanto dejar de tener una comunicación asertiva con tus seres queridos. Vale, pues mira, ahorita que te estaba yo escuchando, me gustaría dejar claro que tanto la comunicación asertiva como afectiva no tendrían por qué estar separadas. Ok. ¿No? Estamos deambulando, digamos, entre ambas, porque se necesitan. O sea, incluso a pesar de que podamos hablar en un ambiente más formal como puede ser el trabajo, no es que podamos separar del todo las emociones ligadas. Claro. ¿No? Podemos de algún modo administrarlas o estructurarlas para que no se desborden, pero siempre va a haber involucrado un afecto. Claro. ¿No? Siempre va a estar de por medio. Hablar como de herramientas, yo creo que primera herramienta sería el esfuerzo. Como tú bien dices, fácil, es muy complicado comunicar, no es imposible. Si hacemos un trabajo continuo de primeramente cómo me siento, y a partir de ese sentir, de esa emoción, cómo me voy a dirigir con los demás. Por ejemplo, supongamos que en una situación laboral hay quien dice que sí a todo para complacer. Pero de entrada a lo mejor no puede decirle a su jefe,
hoy no me quiero quedar más tiempo, hoy no me quiero quedar a trabajar hasta tarde, hoy no puedo, no voy, el fin de semana tengo algo que hacer, ¿no? Y entonces, por complacer a todos, no puede expresar su necesidad. Entonces, de primera mano sería hacer conciencia de que estoy en una inconformidad. La primera herramienta sería distinguir cómo me estoy sintiendo alrededor de una circunstancia. Sentarme, respirar, ¿no? Tú hablabas de meditación, de oración, que me parece que son prácticas con las que uno puede conectar, uno puede vislumbrar qué está pasando dentro de mí. Bueno, a veces no tenemos a lo mejor el tiempo o la forma o el modo de llegar a eso, pero a lo mejor en nuestra casa o en la misma oficina tomarnos 5 minutos, ¿no? Y respirar. La respiración ayuda mucho a aclarar qué está sucediendo, a ir explorando nuestro cuerpo, ir explorando en nuestros pensamientos qué me está sucediendo, qué está aconteciendo en mí. Yo no puedo seguir con esta situación, tengo que decir no, tengo que parar. De entrada es identificar por medio de un trabajo de conciencia, que puede ser simplemente respirar, simplemente ponerte 5 minutos pero a conciencia, no distraerme con el celular, no distraerme con otro pensamiento, porque también la comunicación asertiva y efectiva, si tú no estás en el presente, supongamos, este es un ejemplo bien claro de cómo no luego podemos hacer conciencia. Estamos tan preocupados por el futuro o tan arraigados con el pasado que no podemos vivir el presente. Y entonces esos factores nos distraen, ¿no? La angustia del futuro o el miedo de que acontezca algo que ya nos pasó con anterioridad. Entonces, situarnos de manera presente, ¿no? A ver, aquí en este momento solo voy a pensar en qué me está surgiendo a partir de esta circunstancia. En el trabajo, en lo familiar, con amigos. O sea, realmente hacer conciencia sería un primer momento, ¿no? Hay tipos de respiración, diafragmática. Bueno, podemos encontrar mucha información de que respirar no nada más es respirar. Lo hacemos a veces incluso de manera automatizada, pero no a conciencia. Realmente llevar el aire, exhalar, inhalar, ¿no? Todo y con tiempo. Tú hace rato hablabas de los silencios. El silencio es sumamente esencial, ¿no? A la hora de transmitir algo, incluso, o de pensar algo hacia nosotros mismos. Entonces, una primera herramienta sería aprender a hacer conciencia, aprender a respirar. Y la segunda sería estructurar las palabras que voy a utilizar. Para la comunicación asertiva y efectiva yo debo tener una preparación previa. ¿Cómo le voy a comunicar al otro lo que estoy sintiendo? A modo de que no sea hostil. La comunicación asertiva y efectiva no es pasiva ni agresiva. Digamos que tiene una neutralidad importante. Porque lo que pretendo es expresar mi necesidad sin hacerle daño al otro, ¿no? ¿Qué tal acercarme con mi pareja y decirle, oye, esto que está sucediendo, no lo tomes personal, pero siempre que actúas así, yo me siento mal y no sé qué hacer, por eso te lo estoy diciendo, para que juntos lleguemos a una posibilidad, ¿no? Claro, la verdad es que ahorita que estábamos platicando sobre este tema de las respiraciones, yo me ponía a pensar y hubo una vez que una amiga, pues ya con varios más años vividos que yo, me dijo que pues yo tendría 20 y poquitos, o sea, la verdad muy 20 y poquitos, 23, 24, y me acuerdo que me dice, siempre que estés en una conversación incómoda, probablemente para ti, pues imagínate con 20 y poquitos años, ¿qué puedes tú como... Todavía no tienes muchas veces la experiencia suficiente para poder solventar esos momentos? Entonces, ella me dijo, cuando estés en una conversación difícil, incómoda, que no puedas responder y no sepas qué decir, me dice, ti que vas al baño. Dice, y me dice, ve al baño, y ahí en el baño me dice, híncate, siéntate, pide, respira, me dice, y oriéntate y pregúntate, ¿por qué estoy en esta conversación? O sea, ¿qué tengo yo que aprender de esta persona? ¿Qué habilidades, no? Vamos, o sea, es como volver a conectar contigo, me dice, porque cuando estás en una conversación complicada, muchas veces viene la autodefensa, ¿no? O sea, el querer reaccionar, tú también lo mencionabas, ¿no? El reaccionar. Y pues todo eso evidentemente ha ido sumando a la construcción de una personalidad, ¿no? Y yo creo que a ella le dieron como a mí ese consejo y por eso es tan
tan bueno. A mí me ha funcionado, esa es la realidad, ¿no? Y también que hablabas de la respiración, con estamos tomando Karen y yo un diplomado de polivagal. Y nos decía el maestro que tendríamos que hacer una respiración profunda y volver a hacer una respiración sobre esa respiración, ¿no? O sea, como que dices, ya llegué al tope y volver a hacer un poquito más y soltarlo muy lentamente por la boca, ¿no? Entonces, esas cosas evidentemente pues van sumando, ¿no? Como para que, pues, sé que no es todo, porque no es todo, evidentemente, como tú dices, es honestidad. Honestidad es congruencia también, ¿no? O sea, porque es decir, hacer y pensar en un mismo canal, y también eso es comunicar de manera, pues, asertiva y efectiva, yo creo, ¿no? Hablábamos también acerca de los obstáculos. ¿Qué obstáculos son los que realmente bloquean una comunicación asertiva? Creo que se puede responder por las cosas que se supone que uno debe tener para tenerlas, pero pues tú me podrías ayudar con esa pregunta. Va aunado a lo que planteabas ahorita de las herramientas. Una herramienta ya más estructurada, más elaborada, a profundidad, a detalle, sería propiamente buscar, en el caso del gremio psicológico, pues la terapia, ¿no? No necesariamente va uno a terapia cuando hay un problema grave, un problema, no pongamos los problemas en niveles, sino que se entiende socialmente que va al psicólogo las personas que tienen muchos conflictos. Pero también la terapia posibilita este encuentro consigo mismo, ¿no? Como una meditación, como la oración, alguna práctica de alguna creencia. También la terapéutica brinda eso. Ya una cuestión más elaborada es decir, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué siempre tengo esa sensación de imposibilidad de poder decir, de poder hacer? O que quiero hacer o planeo y no concluyo las cosas que me propongo. Entonces, la terapia te va a posibilitar. Las respuestas ya están dentro de ti. Solo que no sabes dónde están y cómo utilizarlas y cómo expresarlas. Al final del día, un terapeuta es una guía que te va a proporcionar o van a construir conjuntamente un camino para poder entablar esas respuestas idóneas. Hablar de franqueza, de cuestiones de honor, de hablar con honestidad, no necesariamente es estar de acuerdo con lo que está pasando o con los otros. No hay una respuesta idónea. Yo creo que la señal de una respuesta que posibilite un cambio es la que tú estés segura que es esa respuesta. Retomemos el ejemplo que tú nos ponías, ¿no? Estás en una reunión, algo te incomoda, vas al baño, haces tu ejercicio de respiración. Bueno, ahora que regrese a la circunstancia, ¿cómo voy a actuar? Porque ya sé cómo me siento, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Tal vez tu respuesta es, ¿saben qué? Me estoy sintiendo un poco mal, me retiro, ¿no? O la otra podría ser ir directamente con la persona que está en el conflicto, y no de manera personal, pero sí decirle, oye, esto que dijiste me incomodó, ¿no? Y mi deseo no es entrar en conflicto, no es pelear, pero sí decirte que esta situación me hace sentir mal. Claro. ¿No? Obviamente, para llegar a eso, como tú dices, en los 20 y tantos, pues no tienes, otro tipo de circunstancias como que absorben tu mentalidad, tu tiempo, tu energía, ¿no? El futuro. El futuro, ¿no? Estás angustiado porque vas a ser el resto de tu vida y vas el día a día. Así es. Y hay cuestiones que solo nos da la experiencia, pero eso no implica que no podamos desarrollar desde muy jóvenes. Claro. O sea, todo parte incluso desde la crianza. Claro. Que tanto en mi casa a mí me posibilitaron expresarme. El otro día estaba escuchando yo una conferencia de un ponente que hablaba sobre por qué siempre me dijeron que tenía que ser bueno, y entonces termino siendo bueno y todo el mundo me pisotea, ¿no? Entonces hay una sentencia que dictan en su casa: tú siempre pórtate bien, hagas lo que hagas, pórtate bien. Bueno, a veces no te tienes que portar bien, a veces vas a ser el que irrumpa la normalidad de algún lado, porque nadie va a alzar la voz, todos aparentan estar bien. Porque esta sentencia viene desde casa. Imaginemos ese infante que va desarrollando eso de
y súper ordenado, súper estructurado, yo nunca contesto mal, yo siempre bajo la cabeza, yo nunca digo que no, por una sentencia que parte de casa, ¿no? O sea, tú siempre pórtate bien. Y así podríamos hablar de otras palabras que funcionan como sentencia. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vamos desarrollando esos obstáculos. Ya para centralizarnos más en los obstáculos de la comunicación asertiva y efectiva, podemos hablar de entrada aquello que tiene que ver con la autoestima. ¿Cómo regulo? La autoestima tiene que ver con cómo yo regulo mis emociones. Hablábamos de si actúo iracundo. O sea, pues supongamos que a pesar de que respiré y demás, yo voy y echo pleito nomás y que pongas el que se me ponga enfrente, yo me le voy encima, ¿no? O me desquito con el primero que aparece. O sea, una autoestima, digamos, o una estima ya trabajada va a tratar de regular eso de esto me puede generar un problema, no puedo irme a golpes. La mejor pelea es la que se evita, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, cuando ya sea la necesidad de supervivencia, pues podemos pensar en la violencia necesaria. Pero una violencia nada más porque ganar un punto. Por ganar un punto, porque se desborda, ¿no? Por decir, se van a hacer las cosas como yo digo y punto. Que ese es otro, la personalización, como yo digo y se acabó. Entonces, no me importa lo que piensen los demás, no me importa con lo que tú hablabas del ensimismamiento, ¿no? Yo voy a poner mis necesidades sobre las de los demás. Eso es un obstáculo para la comunicación asertiva y la comunicación efectiva. También están los filtros mentales. Los filtros mentales tienen que ver con los juicios, con las creencias, ¿no? Por ejemplo, no voy a decir nada porque van a decir que soy un tonto. No van a decir nada porque van a decir que todo me molesta. No voy a decir nada, y entonces empezamos con estos prejuicios hacia nosotros mismos que imposibilitan realmente expresar cómo nos sentimos, ¿no? Y además, luego son imaginariamente, ¿no? No sabemos qué piensa el otro hasta que le preguntamos o hasta que entablamos un diálogo. La otra también sería justamente eso, reaccionar siempre de manera violenta ante cualquier acto. Como esta persona que, retomando el ejemplo del banco, se mete a alguien y se le va a los golpes, seguramente así reacciona en muchas otras circunstancias. En la vida. ¿No? Porque sí, es algo que molesta que alguien se meta a la fila del banco, pero no creo que amerite. O llegar a los golpes. Y si llega a los golpes puede haber consecuencias muy, muy graves, ¿no? Claro. Y es un momento que puede cambiar tu vida. Por justamente no tener esta conciencia de cómo regular tus emociones adecuadamente. Entonces, podemos hablar de esos obstáculos que se pueden presentar en una comunicación. Sí, ahorita acabas de tocar muchísimos temas que de la crianza, o sea, la verdad es que la crianza tiene muchísimo que ver. Todas estas generaciones que fuimos criadas por baby boomers, bueno, yo, la verdad es que no me dejaban estar sin hacer nada, o sea, no me dejaban como estar un rato sentada viendo la tele, viendo, no sé, el pasto, siempre tenía que hacer algo, me acuerdo, no podías procrastinar tampoco, o sea, no podías dejar para luego, ¿no? Era como un pecado mortal dejar para después algo, ¿no? Que estuviera sucio, que no estuviera ordenado, o sea, todas esas cosas evidentemente van modificando pues tu personalidad, ¿no? Van alterando tal vez tu propia, no sé, o sea, tu propio... tu ritmo que de crecimiento normal, exacto, ¿no? Porque son como injerencias del otro, ¿no? Que va alterando también hasta la forma, hablando de comunicación, hasta la forma en la que te comunicas, ¿no? Y todo esto lo comento no por otra cosa, sino porque eso evidentemente tiene que ver con la cuestión de inteligencia emocional. O sea, va muy ligado con desde mi punto de vista, tú eres aquí el psicólogo, la persona que nos va a orientar en esta parte, pero desde donde yo lo veo tiene muchísimo que ver, porque tiene que ver con cómo me percibo yo desde la comunicación asertiva para saber cómo me voy a comunicar con el otro, cómo me siento, saber, ¿no? Conocerme, o sea, creo que es sumamente profundo. Hablaste también de la autoestima, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que juega la inteligencia emocional dentro de una buena comunicación asertiva y efectiva? Recientemente, bueno, ya tiene unos años
que salió esta película de Intensamente, sí, que me parece una representación gráfica importante que también para los infantes pudieran ver de una manera dinámica, divertida, muy elocuente. Más objetiva. Más hablábamos del significado del significante, una representación sonora y gráfica, ¿no? O sea, la ira siempre representada con el rojo, ¿no? La alegría con estas tonalidades más cálidas, y cada emoción, o la tristeza con tonalidades frías. Eso empieza a darle una conceptualización para que también los pequeños puedan mostrar cómo se sienten. Es la responsabilidad del adulto, es introducir al niño, al infante, al mundo de estos significados y significantes, decirle: el significado es esto, el significante que tú puedes tener es esto, o qué para ti es tal emoción. Entonces ayuda mucho esa representación gráfica para poder estructurar. Incluso en el desarrollo de la película, que no es un análisis lo que voy a hacer, sino más bien cómo ellos muestran, ¿no? Simplemente cómo pueden interactuar estas emociones en una circunstancia. ¿Y cuál sería la idónea para poder dar resolución, una resolución asertiva o efectiva a esa circunstancia? Estar enojado no está mal, estar triste no está mal, estar alegre tampoco está mal, sino saber en qué momento pueden florecer esas emociones para que las cosas fluyan de una manera más armónica, ¿no? A veces es necesario que nos enojemos, no tenemos por qué reprimir, y habría veces que el enojo no es la respuesta ni la salida. O justamente también cómo estas emociones empiezan a complejizarse y a esconderlas unas a las otras. Tal vez la tristeza está ahí arraigada, pero se muestra como ira. Entonces, a la audiencia sería como decirles, saber identificar en qué momento es más pertinente cierto afecto, ¿no? Para poder, en qué momento necesito coraje. ¿En qué momento necesito derramar mis lágrimas? ¿En qué momento necesito desbordar de alegría sin reprimir mi alegría? ¿No? Y todas estas emociones que después empiezan a complejizar como melancolía y ya cuestiones más aburrimiento, ¿no? O sea, o incluso por ejemplo, tú que te ejemplificas, ¿no? En tu crianza, en tu ritmo, o sea, porque como alzar la voz. Oye, mamá, me siento que voy a 1000 por hora, no voy a tu ritmo. Espérame, o sea, también es válido que me aviente a ver la tele media hora. No va a pasar nada, ¿no? O sea, malo si estuviera todo el día perdiendo el tiempo frente a la televisión, frente al teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Este es otro tema que a ver si podemos abordar, de cómo se da la comunicación ahora a partir de las redes sociales, que también se ha modificado mucho, ¿no? Pero bueno, de entrada sería tener una representación importante de mis propias emociones, saber identificar cuándo se trata de enojo, cuándo se trata de tristeza, así, ¿no? En ese orden, para que yo sepa expresar la emoción idónea. De forma, pues, asertiva. De forma asertiva. La verdad es que, pues yo creo que este tema de la comunicación en las redes sociales sí me encantaría abordarlo, porque como tú coincido que ha cambiado y modificado las nuevas generaciones ya no van a ser como pues los millennials, ya yo creo. Ya no son. Probablemente a los millennials, que yo soy millennial, nos tocó, ¿no? Esta parte de como entre una generación y la otra. Ajá, como que fue como entre una generación y la otra, pero los nuevos, los que vienen del 2000 para acá, yo creo, la verdad es que es otra forma. Me gustaría pero abordarla en otra charla, porque yo creo que ese es otro tema, ¿no? Eso sí. se come aparte, ¿no? Y la verdad es que yo este tema también da para muchísimo más. Esa es la realidad. O sea, es súper amplio. Y me encantaría que antes de terminar la conversación me pudieras dar un mensaje final sobre cómo, porque mira, aquí yo creo que gran tema de las personas es esta parte social, ¿no? O sea, la pareja, los amigos, ¿no? A veces ni siquiera se ponen a pensar o cómo puedo ser más asertivo y efectivo en un trabajo, ¿no? O sea, creo que ahí está también un área que no nos ha importado como demasiado, ¿no? Siempre es como
como con la pareja, con los amigos, y si acaso la familia y el trabajo, como que decimos, no, pues ese se va a ir resolviendo, y como que no le damos o no le dan la importancia que realmente tiene, porque es una esfera, ¿no? La parte laboral, la parte social, la parte familiar, ¿no? En un trabajo, ¿cuál es la mejor comunicación? La que puedes desarrollar. En un trabajo, y ya está justamente, valga la redundancia, muy trabajado, muy estudiado, es la comunicación efectiva. Okay. Porque la comunicación efectiva también está centrado en conseguir metas, objetivos, okay, ¿no? Entonces, cómo entablar relaciones dentro del área laboral de manera, por así decir, impersonal y centrada más bien en la información, ¿no? Por ejemplo, si en un equipo de trabajo algo está fallando, más bien asumir que es parte del equipo y no personalizar. Seguramente si hay responsabilidades personales, más pesadas que otras, pero lo importante de la comunicación efectiva es centrarse en la información y que la información fluya, que la información alcance el objetivo. La comunicación es el proceso, es la meta, de llegar a una meta. Claro. ¿No? Entonces, en el área laboral es la parte efectiva de centrarnos en los objetivos, de despersonalizar las acciones y más bien centralizarlas en el trabajo colectivo. Bueno, no estamos llegando a este objetivo, ¿qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿No? Porque si empezamos a justo involucrar la parte más personalizada, que sí es importante, no estoy diciendo que se deba descartar, pero para la comunicación efectiva lo importante es la información, ¿vale? Entonces, ir aterrizando qué pasó en el proceso que no se pudo llegar a un objetivo laboral. Bueno, entonces necesitamos reforzar tal área, necesitamos, o por ejemplo, una cuestión, ¿no? Un ejemplo que se da mucho en las áreas laborales. De mi departamento fue la responsabilidad de no haber llegado a este objetivo, pero me parece que todos trabajaron, todos tuvieron algo de responsabilidad para que también no llegáramos a esto, ¿no? Entonces es como despersonalizar, aterrizar, hablar de forma generalizada, de decir somos un conjunto, un colectivo que busca una meta. Entonces vamos a centrarnos en la meta, porque si empezamos a juzgar o a evaluar a cada uno de los integrantes, que dependería de la circunstancia, ¿no? Seguramente habrá elementos o colaboradores que sí sean conflictivos y habrá que tomar una medida en específico a las actitudes de ese colaborador. Pero en general sería la comunicación efectiva se centra en el proceso y en el objetivo de alcanzar, de que la información sea clara, precisa y alcance una meta. Sí, la verdad es que ahorita recordando esto que tú estás comentando, en el ejemplo de una conocida, ella es como la líder de ese equipo, ¿no? Y es de ventas, ¿no? Tienen que llegar a ciertos números de dinero, ¿no? Para poder pues cumplir sus metas por departamento, y ella lidera 3. Las otras 2, imagínate, van muy bien, esta no, ¿no? Las otras 2 cumplen, dicen, van, vienen, hacen sus llamadas, sus presentaciones, van con clientes, hacen toda la gestión que se tiene que hacer. La otra se supone que también lo hace, pero no llega. Le dan unos meses, ¿no? Le dicen, oye, no estás llegando a tus metas, bla, bla, bla. Y el jefe de la jefa, ¿no? De ellas, le dice, oye, pues no está llegando. Ella tiene que pasar la información. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, después de que habló esta chica con su colaboradora, la terminaron despidiendo, ¿no? Porque no llegó a las metas. Ahí, ¿tú quién crees que fue? O sea, sé que necesitas más contexto, mucho más contexto, pero no siempre es responsabilidad del jefe, o sí, porque las otras 2 iban muy bien. ¿Tú qué pensarías? Parte de la comunicación efectiva es analizar bien la circunstancia que se está presentando. O sea, qué tanto que el equipo no apoyó o no capacitó adecuadamente a esta vendedora. Digamos, desde el filtro que se da cuando alguien llega a un trabajo, si tiene las características necesarias para integrarse a un equipo. Ese es un primer filtro. Exacto. ¿No? Después, la responsabilidad de la empresa, lo dice la ley laboral, lo dice mucha teoría alrededor del trabajo colectivo.
es capacitar adecuadamente a su personal, claro, para que todos tengan la misma presente la misión y la visión de la empresa y sepan cuál es el objetivo y la misión de esa empresa, ¿no? Entonces, digamos, lo que es ponerse la camiseta es que todos ya integraron, ya interiorizaron cuál es la manera de trabajar de esa empresa. No necesariamente tendría que ver, o porque alguien que no tenía experiencia o no tenía las habilidades necesarias, porque se integró a ese equipo. Entró por compadrazgo, o entró por una palanca, o por nepotismo. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, esa sería una primera pregunta. ¿Cómo llega esta persona aquí? La segunda, bueno, pasó bien los filtros, todo bien, pero ¿cómo estaban sus circunstancias de vida? total. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba su vida marital? Si es que tenía pareja, su vida familiar, alguna cuestión de salud, que también es importante. O sea, la salud puede agobiarte a modo de que ya no puedes estar realizando con efectividad tu trabajo. Entonces son varias perspectivas desde donde podemos abordar ese problema antes de empezar a enjuiciar, ¿no? ¿No es capaz? Vamos. O sea, llegar a un diálogo. Eres parte del equipo, necesitamos que tengas más resultados, y a lo mejor una primera comunicación efectiva sería advertirle que pues su trabajo está en riesgo. ¿Por qué? Porque no está dando los resultados. O qué tal que venía dando muchos resultados y bajó, o desde que entró siempre dio malos resultados. Uh-huh. Entonces siempre, como cuando hay una obstaculización, es la personalización. Él tiene la culpa, él está. Mi departamento no, todos somos buenos menos él. Y entonces ahí ya no hay incluso ahorita a partir de que no tengo contexto, pero sí tengo una perspectiva de cómo se podría abordar esa circunstancia. Eso es lo que me gustó mucho que compartiste, o sea, que ver varios esferas, la verdad es que la salud, la familia, el contexto social, ¿no? La pareja, o sea, la verdad es que es así. No hay nada que sea una única respuesta, ¿no? Uh-huh. Y perfecta. Y pues bueno, yo la verdad me siento muy contenta y con ganas de continuar. La verdad quisiera que continuara otros si el tiempo 45 se pasó volando. Minutos más. Uh-huh. O 50, la verdad. Teníamos muchas cosas así en la cabeza, uh-huh. Pero pues esta interacción, esta entrevista contigo me gustó muchísimo, aprendí muchísimo. Muchas gracias, Norbert. Yo quisiera, voy a poner los teléfonos de Norberto y su página web para que se puedan comunicar con él. Él da consultas privadas. Ajá, bueno, me pueden contactar por medio de Facebook, que es la única red que ahora manejo. Y ahí es donde se ponen en contacto. Ya se ponen en contacto y que me expresen, ¿no? Exacto. Él sube frases, sube cuando tocas música también, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me siento muy contenta. ¿Algún comentario final, amigo? Sí, tenía yo varias frases preparadas que escuché a lo largo de esta investigación previa que hice, y una que me agradó mucho es que en la comunicación siempre está implícita una verdad. Y entonces escuché una frase que me conmovió, que es: la verdad sin compasión es crueldad. La verdad sin compasión es crueldad. Siempre que queramos comunicar algo franco, algo emotivo, algo auténtico, hay que tener susceptibilidad y pensar en el otro, a partir de cómo me siento yo, pero no de una manera hostil hacia el otro, sino de una manera de conectar. Lo voy a ejemplificar rápidamente, porque hay doctores a los que regresamos a consulta. Su franqueza, ¿no? Porque ir al doctor es una situación muy angustiante. Te comunican algo, una enfermedad, un padecimiento, no es cualquier noticia. Entonces, quien la da de manera fría, sin compasión, me parece que es crueldad, ¿no? Usted tiene cáncer. Tiene 3 semanas, 1 mes, 2 meses, no sabemos. Y aquel que te dice, viene algo difícil, hay posibilidades, siéntase acompañado. Tú vas a regresar con ese médico. Ese es un ejemplo de cómo la verdad se puede presentar sin compasión y puede transmitirse en crueldad y en cualquier otra de las situaciones que hablamos ahora, ¿no? La comunicación sin ¿qué dijiste? Sin compasión es crueldad. Es crueldad. La verdad sin compasión es crueldad. Eso me gustó mucho, fíjate, uh-huh. Porque a veces la gente se jacta de ser muy honesta, ¿no? Y es muy cruel, ¿no? Va por la vida lastimando a los demás, uh-huh. ¿no? Entonces tiene que haber atrás un contexto de empatía, ¿no? Uh-huh. De amor al prójimo, ¿no? O sea, porque somos
uno mismo, de la Matrix. No somos sin el otro. Esa es otra Exacto. que me gusta. No somos sin el otro. Pues la verdad, muchas gracias, Norbert. Recuerden seguirnos, compartirnos, pues decirle a sus amigos, compartan esta entrevista. Norberto nos acompañó también en una primera temporada y pues muchas gracias por escucharnos. Ya nos estaremos viendo ahí en los reels que vamos a estar subiendo de Norbert en este mes. Muchísimas gracias y hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que la entrevista te haya gustado y hayas aprendido algo que puedas aplicar a tu vida cotidiana. Si te gustó la entrevista, por favor, comenta, comparte y danos un pulgar arriba.